Hola, si has llegado hasta aquí es porque te van a poner brackets o quieres tener información sobre los brackets. Pues estás en el sitio adecuado. En este vídeo os vamos a explicar todos los tipos de brackets que hay, que son realmente dos, y luego dentro de estos dos todas las clasificaciones y los tipos que hay para que no tengáis ninguna duda. Soy Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. En cuanto al tipo de brackets, realmente hay dos tipos de brackets, que son los brackets autoligables y los brackets convencionales. Los autoligables son unos que van con unas tapitas, que son los que son conocidos, como todo el mundo los llaman, los Damon. Damon realmente es una marca comercial, como muchas otras que hay, o sea, hay muchísimas, Carrier, hay un montón, y son marcas comerciales, pero realmente el tipo de bracket es bracket autoligable. ¿Qué es lo que tiene este bracket? Su característica principal es que para poder meter el alambre, que es el arco, en vez de poner unas gomitas, se abren unas tapitas con un instrumento especial y específico, se abre y se cierra la tapita. Y luego están los brackets convencionales, que son, pues como su propio nombre indica, los convencionales de toda la vida, los tradicionales, que lo que se hace es que para poder agarrar el arco, el alambre a lo que es el bracket, se enganchan con unas gomitas, que estas gomitas son las que se pueden poner transparentes, grises o de todos los colores del mundo. ¿Cuáles son mejores y cuáles son peores? Los dos son exactamente igual de buenos. El que os diga que unos son mejores o que otros son peores son exactamente igual de buenos. La mayor diferencia que hay entre unos y otros es la fricción. Los brackets autoligables tienen mucha menos fricción, pues por lo tanto suelen estar más indicados para pacientes periodontales o pacientes en los que tengamos que realizar fuerzas un poco más ligeras. Pero no, si tu ortodoncista te ha dicho que van a ponerte brackets convencionales o los brackets autoligables, es porque tu ortodoncista los ha visto los más adecuados y son exactamente los dos igual de buenos. Dentro de estos dos tipos de brackets luego los tenemos los estéticos, que pueden ser metálicos, que son los de acero inoxidable, de acero de toda la vida, o los estéticos, que estéticos hay un montón de tipos de estéticos. Los hay desde plástico, porcelana, y a mí, por ejemplo, me gustan utilizar los de zafiro, pero luego eso ya, cada ortodoncista es un mundo. A mí son los que más me gustan, son los más estéticos. Es verdad que una desventaja que tienen es que son muy frágiles, pero yo siempre os doy las indicaciones de todo lo que no tenéis que hacer para cuidarlos bien y poder mantenerlos de forma adecuada, y ya está. Para todos aquellos los que os queréis poner brackets estéticos, siempre lo primero que preguntáis es ¿qué si se tiñen? Pues os cuento, ¿vale? Existen unos brackets de los que os he hablado al principio, que son los brackets de plástico, que estos sí que se tiñen. Si fumas, tomas mucho café o pues con colorantes y demás, se tiñen, y al ser un plástico pues se quedan amarillitos. Los brackets de porcelana también se tiñen un poco. Y los brackets de zafiro, por eso también me encantan. El zafiro es cristal, no se tiñen, pero sí que es verdad, y esto me encanta recalcaroslo desde el primer día, que alrededor de los brackets se ponen lo que son las ligaduras, las gomitas. Obviamente alguien que le ha pedido unos brackets estéticos las pide transparentes, y esto yo siempre os lo digo desde el primer día. No, los brackets no se tiñen, son las gomitas que sujetan al arco, que se cambian todos los meses, las que sí se tiñen. ¿Por qué? Pues porque son gomitas de plástico, y entonces si pues fumáis o tomáis café, mucho té, curry, hay un montón de alimentos que las ponen feitas y las ponen un poco amarillas. Yo normalmente siempre os doy la opción de que vengáis antes a cambiárosla, y si fumáis, que obviamente os propongo que dejéis, os invito a que dejéis de fumar, y luego muchas veces también se pueden poner metálicas. Entonces el bracket de zafiro no se tiñe, los de brackets de plástico y demás sí. Lo que se tiñen realmente son las gomitas que van alrededor. Todos los brackets son exactamente igual de buenos. Lo importante es, lo primero por supuestísimo, la posición en la que se ponen los brackets, y luego pues toda la destreza y todo el seguimiento que vaya haciendo tu ortodoncista. Pero todos son exactamente igual de buenos. Va a variar siempre un poco pues en función pues eso, de lo que os decía, de las necesidades del paciente y también de las preferencias del ortodoncista. Otro tipo de brackets que también tenemos son los brackets linguales. Estos son brackets exactamente igual. También hay varios tipos, varias casas comerciales. Están de oro, están de color plata, que son los que se llaman Win. Los de oro se llaman incógnito, pero hay muchas más marcas.
y estos van cementados en la cara interna de los dientes, van por dentro y también son fantásticos, son maravillosos. Es verdad que económicamente pues salen un poco más caros, entonces mucha gente a la hora de ponerse brackets linguales prefiere ponerse Invisalign, que Invisalign son los alineadores transparentes. No los quería meter en este vídeo, pero si estáis interesados o queréis tener información sobre Invisalign, pinchar en este link y aquí tenéis mucha más información de todos los vídeos que os vamos haciendo. Por lo tanto, chicos, en resumen, hay un montón de tipos de brackets que realmente se clasifican en dos, por así decirlo, que son los autoligables, los de las tapitas, y los convencionales, que son los de las ligaduras, los de las gomitas. Y luego están de estos dos tipos de brackets, pues están todos los estéticos o metálicos, estéticos y metálicos, porque hay unos que tienen una combinación con la tapita medio estética y medio metálica. Todos son exactamente igual de buenos. Lo importante es que los que os vayan a ofrecer vuestro ortodoncista van a ser los mejores y los más indicados para vosotros. Entonces, si os ha gustado este vídeo y queréis ver cuál sería el siguiente procedimiento, que sería cementar los brackets, pincha en este link y aquí vas a poder ver un vídeo donde cómo se cementan los brackets, cuál es todo el proceso. Si al final te has convencido y te los vas a poner y te van a poner los convencionales, los tradicionales de toda la vida, pincha en este link, que también tenemos un vídeo en el que vas a ver pues todas las gomitas de colores y todas las opciones que tienes. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal de Avance Dental.